Rachel Zegler, una estrella emergente, se encuentra en el ojo de un huracán mediático por su papel en la próxima adaptación de Blancanieves de Disney. Desde críticas por su etnia hasta comentarios sobre la película original, Zegler está a un paso de perderlo todo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y sí, una de las chicas del momento es Rachel Zegler. Primero por todo lo que se venía diciendo sobre ella y después por todo el mérito que ella hizo por su propia cuenta. Rachel Zegler nació el 3 de mayo del 2001 en New Jersey, es hija de un padre polaco y de una madre colombiana. Esta mezcla cultural no solo enriqueció su infancia, sino que también influiría profundamente en su enfoque artístico y en su identidad personal. Y desde ya permitime mostrarte este tweet donde ella hace unos días dijo que es colombiana. Dato interesante, así como dijo que es colombiana, podría decir que es polaca cuando no es ni polaca ni colombiana. Vos podés tener padres, abuelos de diferentes sitios, como es mi caso, pero yo nací en Argentina. Desde muy joven, Rachel mostró un talento excepcional para la actuación y el canto. Participó en producciones de teatro escolar y comunitario, destacándose por su voz y presencia escénica. Su pasión por el arte la llevó a participar en numerosos musicales y obras teatrales, donde podríamos decir que pulió sus habilidades y empezó a ganar mucha más experiencia sobre las tablas. La gran oportunidad de Rachel llegó de una manera bastante moderna, a través de las redes sociales. Un video suyo cantando una canción de Hamilton se volvió viral, captando la atención de agentes y cazatalentos de Hollywood. Pero podríamos decir que su verdadero salto a la fama se produjo cuando fue elegida por el mismísimo Steven Spielberg para el papel de María en el remake de West Side Story. Su selección entre más de 30.000 aspirantes habla no solo de su talento, sino también de cómo su autenticidad y su carisma impresionaron a uno de los directores más legendarios del cine. Con lo cual podemos empezar a dejar en claro que la discusión no viene por el lado de si tiene talento o no tiene talento, viene por otro lado completamente. Su interpretación de María recibió elogios tanto de la crítica como del público, destacando su capacidad para aportar una nueva profundidad y frescura a un personaje que ya de por sí era icónico. Por su actuación, Rachel recibió múltiples nominaciones y premios, lo que la consolidó como una de las jóvenes actrices más prometedoras de su generación. La elección de Rachel como Blancanieves en la próxima adaptación de Disney generó mucha expectación. Lo que la gente decía es que su casting como Blancanieves representaba no solo un hito en su carrera, sino también un cambio significativo en la industria hacia una mayor inclusión y diversidad. Pero claro, este papel trae consigo no solo oportunidades, sino también desafíos, porque ella asume un personaje que tradicionalmente es interpretado por actrices de ascendencia europea, lo que generó algunas reacciones de todo tipo en el público y en la industria. La primera reacción ha sido cansancio. ¿Por qué? No por ella, sino porque estamos en un momento donde Hollywood insiste en cambiar todo. No es este caso puntual, son todos. Estamos viendo que el tipo era rubio, bueno, pasa a ser negro. El pelirrojo pasa a ser chino. Todo el tiempo están cambiando personajes que en muchos casos son queridos ya de una manera, o en muchos otros casos su aspecto es un elemento clave de, justamente, el personaje. El anuncio de que Rachel Zegler interpretaría a Blancanieves en la nueva adaptación de Disney generó opiniones de todo tipo desde el primer momento. Mientras algunos aplaudían la elección por su talento, por su frescura, otros expresaron un descontento infernal y mayormente centrado en la decisión de elegir a una actriz de origen latino y polaco para un papel tradicionalmente representado, como bien dijimos, por actrices muy blancas. Este aspecto racial se convirtió en el punto de discusión más importante en redes sociales y foros. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos sobre ella, variando desde críticas constructivas hasta ataques personales y acusaciones de agenda y politización en el casting. La naturaleza viral de las redes sociales exacerbó toda esta situación, permitiendo que tanto las críticas legítimas como los ataques infundados ganaran tracción rápidamente. Y es importantísimo distinguir entre las críticas legítimas a la elección de un casting basado en preferencias artísticas y, por otro lado, las críticas que tienen más que ver con prejuicios raciales, no porque la chica sea diferente al personaje original, sino justamente, repito, por prejuicios raciales. Hay una cosa muy interesante que pasa últimamente, que es racistas, por ejemplo, que se aprovechan de esta cosa de críticas que pueden ser legítimas, donde cambian algo que no tendrían que haber cambiado, para
demostrar todo su racismo, ¿no? La intensidad de todo esto obviamente hizo eco directamente ¿en quién? En Rachel Zegler, que no solamente podríamos considerar que en un entorno normal se vería afectada por críticas como estas, sino que especialmente en un entorno tan implacable como Hollywood debe ser terrible tener que vivir semejante situación. En esta era digital que vivimos, las redes sociales juegan un papel crucial en cómo se forma y se propaga la opinión pública, ¿no? Para Rachel Zegler, plataformas como Twitter, Instagram, TikTok fueron un campo de batalla, pero que en cierta medida son un espejo de la sociedad. Lo que tiene Internet es la facilidad de interconectarnos a los unos con los otros. Desde el anuncio de su casting como Blancanieves, entonces, estas plataformas se inundaron con variedad de comentarios y, como bien dijimos, la mayoría no eran positivos. El verdadero problema es cuando muchas de estas críticas se transformaron directamente en críticas destructivas y acoso personal. Las redes sociales tienen una particularidad que es la de amplificar las opiniones, muchas veces dándole más peso a las voces críticas y negativas. En el caso de Rachel, cada tweet o posteo en Instagram se convierte en un foro público donde miles o millones pueden expresar sus opiniones, muchas veces sin filtro ni consideración por el impacto de sus palabras. Esta dinámica puede crear una percepción un poco sesgada o más negativa incluso de lo que realmente es el hecho, eclipsando todo tipo de cualidad que ella pudiera tener para el papel de Blancanieves. Además, tenemos que agregar que la naturaleza anónima o semi-anónima de estas plataformas en general fomenta un comportamiento, pongámosle, más audaz y en ocasiones mucho más cruel, lo que contribuye a un ambiente mucho más tóxico que puede afectar profundamente a la persona en el centro de la controversia. Pero también tengamos en cuenta otro detalle que es importantísimo. Todo lo que haga una persona con la llegada de Rachel Zegler, obviamente la facilidad de llegar a tantas personas tan fácilmente, porque recordemos, es una de las estrellas futuras de Hollywood. Cada cosa que diga, en los medios que tiene para poder decirlo, va a llegar a muchísima gente. Por lo tanto, si ella da unos mensajes como empezó a dar eventualmente, no del todo alegres, bueno, ¿qué va a pasar? Que mucha más gente se va a ofender. ¿Cuál es el problema de que alguien cambie el aspecto de un personaje? Bueno, ya lo dijimos antes, el cariño que la gente tiene por ese personaje siendo como es, ¿verdad? Con su historia como es. Pero mucho más grave es en el caso de un personaje que se llama Blancanieves. Debería ser blanca como la nieve y no gris o negra, y sobre todo esto lo que nos demuestra es la falta de tacto y lógica que maneja Hollywood a la hora de presentarnos un proyecto en la actualidad. Según alguna gente, la elección de Zegler lo que hizo fue desafiar las percepciones que tenemos al momento y abrió un diálogo sobre la importancia de la representación diversa en los medios. Pero hablar de una Blancanieves que pueda ser de cualquier color es lo mismo que el drama que hubo alrededor de Cleopatra de Netflix, donde Cleopatra fue negra, y si bien la excusa de Jada Pinkett fue que sí, los negros, los afroamericanos pueden ser lo que quieran, esto terminó afectando y ofendiendo a infinidad de gente. ¿De dónde? De Egipto, porque estaban utilizando un personaje real, una persona que existió, que era básicamente uno de los grandes representantes de su tierra, y lo transformaron en un ícono, o intentaron transformarlo en un ícono de otra gente, de otro sitio, con lo cual lo que hicieron fue quitarle a la gente de Egipto algo que en realidad es de ellos. Hace poquito Disney reveló la primera imagen oficial de esta adaptación live action de Blancanieves, donde se mostraba a Rachel Zegler en el icónico papel junto a los 7 enanitos, ahora recreados mediante CGI. Y repito, ahora, porque hace un tiempito atrás se habían filtrado algunas imágenes donde estos enanitos ya no eran enanitos, bueno, de los 7, uno era enanito y los otros eran personajes de todo tipo, desde mujeres hasta hombres, hasta otro tipo de seres. Básicamente todo el arco iris que solemos ver últimamente en todos los medios. Por lo cual esta película venía siendo de manual. Blancanieves, que ya no era Blancanieves. Los 7 enanitos, que eran de todo, menos 7 enanitos. Y que en cierta medida estos 7 seres que acompañaban a Blancanieves lo que hacían era cumplir con cada uno, digamos, de los elementos necesarios para hacer la película más diversa, para quedar bien con esta cuestión de la diversidad. La elección de representar a los enanitos mediante CGI, bueno, fue un tema de discusión,
por lo que les dije de que en realidad ya se sabía que no iban a ser enanitos, así como también por las implicaciones que esta decisión en términos de representación y modernización terminaba afectando a los enanitos de la vida real. Y hablando de enanitos en la vida real, Peter Dinklage, conocido por su papel en Game of Thrones y activista por los derechos de las personas con enanismo, criticó abiertamente esta decisión de Disney. En una entrevista para Vanity Fair expresó su descontento, señalando que aunque Disney estaba tratando de evitar estereotipos al no contratar actores con enanismo, al mismo tiempo están perpetuando una narrativa anticuada y problemática con la historia de Blancanieves. Dinklage cuestiona la necesidad de revivir esta historia en la era moderna y argumenta que ciertos elementos del cuento, incluyendo la representación de los enanitos, es un poco retrógrado y no se alinea con los valores contemporáneos de inclusión y diversidad. Story of 7 dwarves living in a cave. What the f are you doing, man? Básicamente la cosa es así. Si pones enanos, mal. Si no pones enanos, mal. Estamos un poco en esa situación, me parece, si me preguntan a mí. Mientras Rachel Zegler navega por las turbulentas aguas de la opinión pública, no está sola. Varias figuras destacadas de la industria del entretenimiento y numerosos fans salieron en su defensa. Actores y directores y otros artistas expresaron su apoyo a través de declaraciones públicas, en redes sociales y en entrevistas, elogiando su talento y condenando las críticas injustas. Este respaldo no solo refuerza la posición de ella en la controversia, sino que también muestra una solidaridad importante dentro de la comunidad artística. Por otro lado, los fans de Zegler crearon una base de apoyo en línea donde utilizan hashtags y hacen campañas para difundir mensajes positivos y contrarrestar las críticas negativas. Algunos dicen que la juventud de Zegler y su rápido ascenso en la industria del entretenimiento pueden haber contribuido a esta resistencia que está enfrentando con respecto al papel de Blancanieves. Tengamos en cuenta que Hollywood es un campo muy competitivo. El éxito temprano y destacado de un actor puede generar envidia y resentimiento entre pares y el público. Pero claro, acá es donde entra un factor que es muy interesante y que es justamente todo lo que ha dicho ella, porque si ella no hubiera abierto la boca, es probable que esto no hubiera sido tan grave. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, para empezar, ella misma dijo un montón de cosas de Blancanieves que, o casualidad, van en contra de Blancanieves. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Y acá hay un punto muy interesante, porque parece ser que Hollywood no ha aprendido con las Brie Larsons y todas estas personas que salen a chocar contra el público. ¿Cómo termina eso? Siempre termina mal, porque el público es el que paga la entrada y tarde o temprano los estudios se cansan de esos personajes, los desechan y te dicen: no, nosotros no tenemos nada que ver en esto, fue culpa de ella que salió a decir cualquier tontería, y se lavan las manos. Otra vez, miremos el caso de Brie Larson, que nunca pudo despegarse del odio, y el fracaso de The Marvels puede ser un punto de inflexión en su carrera para siempre. De hecho, muchos creen que Rachel Zegler ya quedó marcada por la vara de la toxicidad. A cada lado que vaya ella de aquí al futuro, es posible que esta toxicidad la acompañe. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Como vimos a lo largo de este análisis, la historia de Rachel Zegler y las reacciones que generó su participación en la próxima adaptación de Blancanieves son mucho más que una simple controversia en torno a una joven actriz. Este caso se convirtió quizás en un punto de inflexión para debates más profundos sobre diversidad, representación, la naturaleza cambiante de Hollywood en los últimos tiempos, que un día quieren cambiar todos los personajes, después cuando ven que no venden tickets se echan para atrás y mandan al muere a los actores, como no haciéndose cargo de que en realidad son ellos los que toman las decisiones. Pero lo realmente importante es qué pensás vos de todo esto. ¿Odias a Rachel Zegler o es una víctima más de un Hollywood que básicamente empezó a hacer muchas cosas que se dan cuenta ahora que no venden tickets, entonces se están echando para atrás y están pidiendo disculpas? ¿Qué opinás? Comentame por ahí abajo. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.